Bien, ahora para la ecuación diferencial de balance tridireccional. En balance tridireccional vamos a tener en cuenta las tres direcciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Como ejemplo vamos a tomar un volumen, en este caso sería nuestro volumen de control de forma cilíndrica, lo vamos a ubicar en el espacio con sus respectivos ejes X, Y, Z. Podemos visualizar flechas azules y flechas verdes, ¿no? ¿Qué nos dicen estas flechas azules? En este caso la flecha azul, que está con respecto a la cara 1, dice que está entrando una cantidad de masa que sería la tasa de generación, la tasa en la cara 1, ¿no? Que vendría a ser dado como el producto de la propiedad extensiva en la cara 1 por su respectiva área, en este caso la diferencial en Y por diferencial en Z. Y a su vez va a tener una salida, una tasa de salida que va a ser llamada la propiedad extensiva X por la cara 2 por la diferencial de Y por diferencial en Z. Ya, ahora vamos a tener, como hemos dicho, en el eje X vamos a tener también en el eje Y y en el eje Z. En el eje Y va a estar expresado la tasa de entrada para superiormente, ¿no? Verticalmente hacia arriba, y para la salida igualmente, y para la tasa de entrada en el eje Z va a estar en diagonal para adentro, ¿no? Y igualmente para X, diagonal para, vemos acá la dirección que tiene la tasa de salida, ¿no? Ya. Ahora la tasa de generación. ¿Qué podemos decir de la tasa de generación? Anteriormente explicamos que mayormente se da en reacciones químicas, ¿no? Y que vendría a ser expresado como una constante, como un dato que nos van a dar por el volumen. En este caso el volumen lo vamos a expresar como la diferencial de volumen. La diferencial de volumen vendría a ser el producto de diferencial en X por diferencial en Y por diferencial en Z. Y la tasa de acumulación, hemos dicho la cantidad de propiedad extensiva que varía con respecto al tiempo. Esto sería lo mismo, nada más que vamos a reemplazar, en vez de colocar solamente volumen, vamos a colocar diferencial en volumen igual a diferencial en X por diferencial en Y por diferencial en Z. Ahora la tasa de entrada. Anteriormente explicamos que la tasa de entrada estaría solo en el eje X y con solo un elemento, ¿no? Ahora, como es tridireccional, va a ser lo mismo, pero van a ver en tres direcciones. Quiere decir que voy a tener en el eje X una entrada, en el eje Y otra entrada y en el eje Z otra entrada. Asimismo para la tasa de salida. En este caso, la tasa de entrada estaría por la cara 1, por la cara 3 y por la cara 5, y la tasa de salida por la cara 2, por la cara 4 y por la cara 6. Ahora lo que vamos a aplicar es la serie de Taylor. ¿Para qué nos va a servir esta serie de Taylor? Pero una aproximación. Para así nosotros, mediante esta tasa de salida, poder expresarla en función de la tasa de entrada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, nos dan la tasa de salida en el punto en la cara 2. Esto lo podemos expresar como la tasa de salida en la cara 1, acá atentos, más la derivada de la tasa que sale con respecto al eje X con respecto a X por la diferencial de en X, ¿no? De esto se trata. Asimismo, la cara de salida con respecto al eje Y en la cara número 4 va a ser expresada como la tasa de salida en la cara número 3 más la derivada de la tasa de salida con respecto a Y con respecto a este mismo Y con respecto a la cara 3, ¿no? Ahora nosotros al reemplazar nos va a salir que la tasa de salida vendría a estar dada por la suma de la tasa de salida en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si sumamos a la vez estos 6 términos, nos estaría quedando la tasa de salida en la cara X con respecto a la cara 1, la tasa de salida con respecto al eje Y con respecto a la cara 3 y la tasa de salida con respecto a Z en la cara 5, más la derivada
de la propiedad extensiva con respecto a x, derivando esto con respecto a x, más la tasa, más la propiedad extensiva con respecto a y, más la tasa que sale con respecto a z, ¿no? Derivando esto con respecto a z, por diferencial en x, por diferencial en y y por diferencial en z. Ahora vamos a sustituir en la ecuación principal. Nos quedaría que la tasa de entrada vendría a ser dada por la tasa en 1, tasa en 3, la tasa en 5, más la tasa de generación, que sería un dato, por diferencial en x, por diferencial en y, por diferencial en z. Igualmente, ahora acá vamos a reemplazar, en vez de colocar una tasa 2, 4, 6, vamos a expresar acá la tasa de salida, sería la suma de 1, 3, 5, como podemos visualizar acá. La tasa 1, 3 y 5 en ambos extremos se van a simplificar. Y bueno, nos quedaría la tasa de acumulación, ¿no? Con respecto al tiempo, si es que no es es estacionario, no va a haber, y si es que no es estacionario, sí vamos a utilizarlo. Bien, ahora haciendo las simplificaciones debidas, nos quedaría que la variación de la propiedad con respecto al tiempo, esto es la acumulación, es igual a menos, abrimos corchetes, la diferencial de del flujo con respecto, que la propiedad extensiva con respecto a x, más la propiedad extensiva con respecto a y, más la derivada de la propiedad extensiva con respecto a z, más la tasa de generación, ¿no? Esta sería nuestra ecuación principal. Y en el caso que sea unidireccional y unidimensional, quiere decir que nada más vamos a tener en el eje x, ¿no? Si vamos a tener en el eje x, se van a anular acá el segundo término que está con respecto a y y el que está con respecto a z. Nos quedaría que la tasa de acumulación pasa sumando a la izquierda. Nos quedaría que la derivada con respecto al eje x de la tasa de la propiedad extensiva es igual a la tasa de generación más la tasa de difusión, si fuera el caso, ¿no? Haciendo las simplificaciones debidas, nos quedaría una fórmula simple que vendría a ser la acumulación menos la generación, vendría a ser igual a la gradiente de flujo. Esto lo vamos a utilizar en el caso que sea unidireccional y unidimensional. Ahora un ejercicio. Nos dice que tenemos un bloque que está aislado en ambas partes, en la parte superior y en la parte inferior. Nos dan la temperatura en la cara 2, que es igual a 100 grados centígrados, pero no nos dan la temperatura en 1, ¿no? Como anteriormente nos daban. En cambio nos van a dar su tasa de generación, que es 1.5 por 10 a la 6. Nos van a dar el flujo a través de la cara 2, que es igual a menos 3.8 por 10 a la 5, que anteriormente nos pidieron ayer. Y ahora vamos a hacer uso de las diferenciales. Como dijimos anteriormente, si tenemos para casos de unidireccional y unidimensional en estado estacionario, nos quedaría solamente este término. Y como nos dicen que no hay es en estado estacionario, no va a haber acumulación. Esto lo simplificamos. Lo único que nos quedaría sería la generación y la gradiente de flujo con respecto a x. Lo igualamos. Sabemos que la tasa de generación es una constante. Vamos a pasar la diferencial a la parte derecha. Vamos a integrar. Nos quedaría que la tasa de generación por diferencial en x es igual a la diferencial de la propiedad extensiva con respecto a x, ¿no? Vamos a integrar, nos quedaría el x, nos quedaría la propiedad extensiva más una constante. Nuestra meta sería hallar esta constante. ¿Cómo la vamos a hallar? Si sabemos que en la cara número 1, para la posición número 0,
hay una temperatura dada y para en la cara sub 2 en un x que es igual a 0.10 metros va a haber una temperatura dada, ¿no? En este caso, y un flujo a través de la cara 2. Lo que vamos a hacer va a ser reemplazar en la cara 2, vamos a colocar 0.10, vamos a colocar, claro, nos estaría quedando 1.5 por 10 a la 6, en este caso, la tasa de generación, el 0.10 que sería el X, igual a la tasa al flujo que está pasando en la cara 2. En la cara 2 nos dice que está pasando menos 3.8 por 10 a la 5. Acá igualamos menos 3.8 por 10 a la 5 más C, entonces C nos saldría 5.3 por 10 a la 5 Joule elevado a la metros a la menos 2 por segundos a la menos 1. Teniendo ya de dato este C, vamos a reemplazar y nos quedaría que la tasa de flujo de calor dentro del volumen va a ser igual a 1,5 por 10 a la 6 multiplicado por X menos 5.3 por 10 a la 5, que vendría a ser C. Esta vendría a ser nuestra fórmula. Ahora el siguiente paso va a ser integrar con respecto a X igual a 0 y con respecto a X igual a 0,10. ¿Bien? Para que finalmente nos quedaría esta expresión para la temperatura. Nos dice que la temperatura es igual a 1.947 por 10 al cubo por x al cuadrado más 1.395 por 10 al cubo por x más 253.41. Ahora bien, ustedes dirán cómo se llegó a obtener esta temperatura en función de unas x, ¿no? Para esto vamos a hacer uso de la ley de Fourier, que nos dice que el flujo en el volumen, dentro del volumen, va a ser igual a menos K por la diferencial de la temperatura con respecto a X. Este flujo vendría a ser el de 1,5 por 10 a la 6 X menos 5.3 por 10 a la 5 igual a menos K por la diferencial de la temperatura con respecto a X. Ya, ahora vamos a pasar la diferencial de X a la izquierda, nos quedaría menos la constante K y la diferencial en T. Vamos a integrar con respecto a, primero la diferencial en T con respecto a T, y a la izquierda vamos a integrar pero con respecto a X. Esta integración nos estaría quedando menos 1.5 por 10 a la 6 elevado a x al cuadrado menos 5.3 por 10 a la 5 elevado a la x más 1,5 por 10 a la 6 elevado a la 0.1 al cuadrado sobre 2 menos 5.3 por 10 a la 5 por 0.1 por k y por t menos 373.15. Este k nos da de dato 380 watts por metros a la menos 1 por k a la menos 1. Y nos quedaría pues la fórmula para T. Y bueno, finalmente podemos dar solución a nuestra pregunta, ¿no? A nuestra pregunta que nos estaría dada por hallar un perfil de temperatura en función de la longitud del bloque. Tenemos la ecuación y hallamos por ejemplo, para x igual a 0, la temperatura va a estar dada en 273.15 si es que no hay generación y 253.41 si es que hay generación. Esto lo podemos reemplazar acá, se va 0, 0, nos quedaría 253.41 si hay generación. Y así vamos a reemplazar y nos va a salir la temperatura dada para cada distancia. Muchas gracias.